Pocas máquinas en la historia de la guerra blindada proyectan una sombra tan imponente como los tanques Tiger y Panther de la Alemania nazi. Estas bestias temibles, con su gruesa armadura y devastador poder de fuego, se han convertido en símbolos icónicos del poderío militar alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en medio de su estatus legendario existe un debate contencioso. ¿Habría Alemania salido igual de bien o incluso mejor sin estos pesos pesados? Algunos argumentan que estos tanques fueron los depredadores supremos de la Segunda Guerra Mundial, mientras que otros creen que agotaron recursos valiosos, que podrían haberse utilizado mejor en la producción de vehículos confiables, como el Panzer IV o el Stuka 3. La idea predominante es que el Panzer IV, especialmente las variantes posteriores como el modelo H, era lo suficientemente bueno para enfrentar al T-34 y al M4 Sherman, y era más confiable y fácil de mantener que los grandes felinos alemanes. Sin embargo, es importante considerar el contexto de la toma de decisiones en tiempo de guerra, incluyendo factores como las capacidades tecnológicas, las consideraciones estratégicas y la capacidad industrial general de Alemania en ese momento. Únete a nosotros mientras exploramos si el enfoque de Alemania en Tigres y Panteras fue un triunfo táctico o un costoso error. Cuando imaginamos los tanques alemanes de la Segunda Guerra Mundial, a menudo nos viene a la mente la imagen de los Panzer IV de cañón largo, los Panteras y los Tigres. Sin embargo, los tanques con los que realmente fueron a la guerra no eran esos pesos pesados. Por otro lado, la mayoría de los tanques alemanes eran variantes de tanques ligeros y medianos. Durante el período de entreguerras y al inicio de la guerra, la estrategia de blindaje alemana se inclinaba hacia la priorización de la cantidad sobre la calidad. No obstante, conforme progresaba la guerra, los alemanes reconocieron varios puntos cruciales de su estado bélico blindado. Durante la Operación Barbarroja, los alemanes fueron sorprendidos cuando se encontraron con formidables tanques rusos como el KV-1 y el T-34. Sus cañones antitanque estándar de 37 mm y 50 mm resultaron ineficaces contra estos poderosos adversarios. El cañón más poderoso que los alemanes habían montado era el cañón de 50 mm en el Panzer III. El Panzer IV estaba equipado con el corto cañón de 75 mm L24 en ese momento, originalmente diseñado para apuntar a búnkeres en lugar de enfrentar a tanques enemigos. El tanque ruso T-34 que encontraron demostró ser muy superior en comparación. El principal desafío radicaba en la ausencia de armamento adecuado para contrarrestar efectivamente el tanque T-34. En 1941, el cañón antitanque predominante en el arsenal alemán era el modesto modelo de 37 mm. A pesar de los esfuerzos por mejorar los Panzer III con cañones de 50 mm, estas mejoras fueron insuficientes, dejando algunos equipados con la opción de 37 mm. Incluso a un rango extremadamente cercano de 100 metros y utilizando la más potente munición Panzergranit 40 de núcleo de tungsteno, el cañón de 37 mm solo podía penetrar hasta 60 mm de armadura. Mientras tanto, el grosor a la vista de la armadura del T-34 era de 90 mm. Y hasta 1942 los soviéticos construyeron 20.000 de estos. Para contrarrestar efectivamente el T-34, los alemanes necesitaban al menos un cañón de 75 mm. Sin embargo, al inicio de la batalla de Moscú en octubre de 1941, no tenían cañones de 75 mm en su arsenal. El desarrollo del PaK-40 de 75 mm aún estaba en curso, impulsado apresuradamente para abordar la necesidad urgente de armamento antitanque más potente. Aunque los alemanes poseían el cañón de 88 mm de la Primera Guerra Mundial, su uso como arma antitanque en las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial fue limitado debido a consideraciones logísticas y tácticas.
A pesar de su formidable potencia de fuego, el cañón de 88 mm requería una considerable tripulación de 8 artilleros y dependía de pesados tractores de hasta 15 toneladas, superando con creces la capacidad de vehículos como el Panzer II o Panzer II. Además, el 88 no era adecuado para un despliegue y maniobrabilidad rápidos. Su tamaño y peso dificultaban su movilidad y efectividad en escenarios de batalla dinámicos, donde la capacidad de reubicación rápida era crucial. Como resultado, aunque el cañón de 88 mm podía servir como un potente arma antitanque, sus altos requisitos de mantenimiento y limitaciones logísticas limitaban su utilidad en ciertas situaciones tácticas. De hecho, la disparidad entre los cañones de 37 y 88 mm subrayó la desesperada situación que enfrentaban los alemanes a finales de 1941 y principios de 1942. Para abordar la necesidad urgente de armamento antitanque más potente, recurrieron al uso de 76 mm. Si bien esta fue una solución pragmática para reforzar temporalmente sus capacidades antitanque, también destacó la gravedad de su predicamento y la necesidad de adaptaciones rápidas ante los desafíos cambiantes del campo de batalla. Aunque los 76 mm podían ser maniobrados manualmente, depender de la mano de obra y los caballos para el transporte no era ideal. Para abordar los desafíos de movilidad y potencia de fuego, los alemanes ingeniosamente reutilizaron los cañones soviéticos capturados de 76 mm, montándolos en el chasis de vehículos más pequeños como el Panzer II Panzer 3018. Estas conversiones resultaron en la creación de los destructores de tanques Martyr II y Martyr III. A pesar del tamaño relativamente pequeño de estos chasis, proporcionaron una plataforma para la instalación de los potentes cañones soviéticos. Para manejar el retroceso de estos cañones, se acoplaron frenos de boca a los cañones de campo rusos. La introducción del cañón antitanque PaK-40 de 75 mm en 1942 marcó una mejora significativa en las capacidades antitanque alemanas. Con su rendimiento superior al 76 mm, el PaK-40 brindó a las fuerzas alemanas una ventaja crucial en el campo de batalla. Cuando el PaK-40 llegó al frente, se montó rápidamente en vehículos como el Martyr II y Martyr III. Estos destructores de tanques convertidos fueron cruciales para fortalecer las defensas alemanas y evitar el colapso del frente bajo la presión de los tanques enemigos avanzados. Pero no se esperaba que los mártires sobrevivieran a un golpe directo. A partir de marzo de 1942, tanto el Stugii III como el Panzer IV-F comenzaron a estar equipados con los cañones de 75 mm L-43. 10 meses después de la Operación Barbarroja, Alemania finalmente tenía vehículos blindados con potentes cañones capaces de enfrentarse al blindaje soviético. Inicialmente los alemanes habían anticipado la victoria en 1941, pero la aparición de tanques como el T-34 y KV-1 cambió todo eso. La aparición del tanque Tigre surgió de un sentido de desesperación, provocado por estos desafíos inesperados que Alemania enfrentó en el frente oriental. El proceso de diseño para el Tigre en realidad comenzó un mes antes del lanzamiento de la Operación Barbarroja, en mayo de 1941. Inicialmente, se imaginó como un proyecto para el futuro lejano, con un desarrollo que avanzaba lentamente debido a la creencia de que un tanque tan pesado no era inmediatamente necesario. Sin embargo, los enfrentamientos contra tanques como el T-34 y KV-1, con su pesada armadura y potentes cañones, provocaron una reevaluación de las prioridades de diseño de tanques alemanes y aceleraron el desarrollo del Tigre. El Tigre fue oficialmente ordenado para producción en mayo de 1942. Entre abril y junio de 1942, el Panzer IV y Stug 3 empezaron a equiparse con la versión más larga, L-48, del cañón de 75 mm.
No fue hasta un año completo después de la invasión rusa que los alemanes lograron desarrollar contramedidas efectivas contra el T-34. En 1943, el T-34 emergió como una fuerza formidable en el campo de batalla, afirmando su dominio desde África hasta Leningrado. A pesar de la potencial superioridad del T-34 que podría haber derrotado a las fuerzas alemanas en 1941, las purgas de Stalin de los oficiales rusos debilitaron la estructura de mando soviética. En contraste, los alemanes exhibieron un alto nivel de organización y competencia en la utilización de tanques a través de tácticas combinadas. Para entonces, los alemanes habían adquirido valiosos conocimientos. Reconocieron la gran importancia de una tripulación de tanque bien entrenada. Sin embargo, su suministro de tales tripulaciones experimentadas disminuía. Aún aumentando la producción de tanques, no tenían las tripulaciones experimentadas necesarias para operarlos eficazmente. Además, un tanque que presume de una superioridad del 50% sobre otro tanque no exige inherentemente un aumento del 50% en el consumo de combustible o el uso de acero para su construcción. Invertir en calidad resulta valioso, especialmente cuando se enfrenta a escasez de combustible y acero. El Tigre se ganó rápidamente una reputación por su formidable potencia de fuego y robusta armadura, estableciéndose como un poderoso adversario en el campo de batalla. A diferencia de los tanques medianos, los Tigres no se integraron como vehículos de combate junto a la infantería. En cambio, los Tigres se organizaron en Abteilung o destacamentos, que eran unidades del tamaño de un batallón tripuladas por los tanquistas más hábiles que el ejército alemán podía reunir. Estos destacamentos pesados estaban diseñados para funcionar como brigadas de fuego, desplegados donde más se necesitaban. Ya sea reforzando las líneas alemanas que flaqueaban o liderando avances, estos Abteilung siempre estaban en movimiento, transportados a donde más se necesitaban, en lugar de permanecer estáticos dentro de una sola formación. En el campo de batalla, los Tigers eran bestias formidables, capaces tanto de infligir una devastación devastadora como de resistir el fuego enemigo. Numerosos haces de Tiger lograron hazañas notables, destruyendo más de 100 tanques enemigos cada uno, además de numerosas armas antitanque y vehículos de piel suave. El único Schwerabteilung podría rivalizar con una división blindada completa en términos de potencia de fuego y efectividad. Además, es importante reconocer que los tanques Tiger tuvieron un impacto psicológico significativo en el campo de batalla. Su reputación de invencibilidad llevó al miedo y la precaución entre las fuerzas enemigas, e incluso el encuentro con un solo tanque Tiger podría interrumpir una ofensiva completa. Esta ventaja psicológica no puede pasarse por alto, ya que afectó la moral y la toma de decisiones del enemigo. Mientras los tanques Tiger causaban estragos en el campo de batalla, los alemanes continuaron mejorando. El Panzer Capítulo 4. El Panzer IV pasó por 10 modelos de producción distintos y separados, abarcando docenas de cambios que iban desde masivos hasta minúsculos. A pesar de la mejora en el grosor del blindaje del casco de 50 Mauser a 80 Mauser, el blindaje de la torreta del Panzer IV seguía siendo insuficiente con 50 Mauser. Esto dejó al tanque vulnerable al fuego enemigo, especialmente cuando se enfrentaba al T-34 con su grosor de blindaje de línea de visión de 90 mm. El Panzer IV se destaca como quizás el tanque más extensa y minuciosamente mejorado en la historia. Los alemanes exprimieron exhaustivamente cada onza de potencial del tanque, no dejando piedra sin mover en su búsqueda de mejora. Se implementó cada mejora concebible, no dejando más espacio para mejoras. Para cuando se completaron las modificaciones, el tanque, que inicialmente pesaba 18 toneladas, ahora inclinaba la balanza a 25 toneladas, casi la mitad más de lo que pesaba. El Panzer IV tuvo problemas con su transmisión por el incremento de peso debido a un blindaje frontal más pesado y un cañón de mayor tamaño. A pesar de estas mejoras, el tanque alcanzó su límite en términos de montar algo más grande a menos que se quitara completamente la torreta.
Incluso con la variante Jagdpanzer IV que eliminó completamente la torreta, el chasis fue llevado a su capacidad máxima. La distribución del peso fue particularmente problemática, con gran parte de él concentrado en la nariz. El desequilibrio provocó el desgaste de los bordes de goma de las ruedas delanteras, evidenciando las limitaciones prácticas del Panzer IV. La necesidad de un tanque mediano, más grande y potente que el Panzer IV, se hizo cada vez más evidente, lo que llevó al desarrollo del Panther. A finales de 1943, los rusos equiparon el T-34 con el cañón de 85 mm, aumentando su poder de fuego. Aunque el cañón y la armadura del T-34-85 eran algo inferiores a los del Tiger I, ofrecía una alternativa más rentable. Con más de 20.000 T-34-85 producidos en comparación con solo alrededor de 1.300 Tigres, superaron en cantidad y producción al Tiger I. Con la aparición del T-30 y 485, se hizo cada vez más claro que la producción de costosos Tigres ya no ofrecía ninguna ventaja práctica. Asimismo, si la impresionante armadura de 100 mm del Tigre era vulnerable, entonces la armadura de 50 mm de la torreta del Panzer IV tenía escasas probabilidades contra la nueva amenaza. Esta situación enfatizó la necesidad urgente de un tanque medio superior que pudiera ser producido en masa, lo que provocó el desarrollo acelerado del Panther. La innovadora armadura inclinada de 85 mm del Panther le proporcionó un grosor de armadura efectivo de más de 145 mm, superando la armadura de 100 mm del Tigre. Además, el cañón L-70 de 75 mm del Panther presumía de un poder de fuego superior en comparación con el cañón de 88 mm del Tigre I. A pesar de tener una armadura lateral más delgada que el Tigre, las capacidades generales del Panther le permitieron enfrentarse y contrarrestar eficazmente cualquier tanque soviético, incluyendo el formidable Iosif Stalin II. El Panzer IV estaba mal equipado para manejar un adversario formidable de tal magnitud. Los alemanes también llegaron a darse cuenta de que es completamente posible construir un tanque muy superior sin inflar sustancialmente los costos. Simplemente es cuestión de un diseño eficiente. El Panther es el principal ejemplo de este principio. Presumía de tener casi el doble de eficacia en combate que el Panzer I 5G, mientras que solo era aproximadamente un 15% más caro de producir. El desarrollo del Tiger II fue impulsado por la anticipación alemana de enfrentarse a miles de tanques pesados como el Iosif Stalin, II de los soviéticos. En retrospectiva, esta expectativa causó una mala asignación de recursos, ya que los Panthers podían lidiar con tales amenazas. Lamentablemente, en ese momento los alemanes no tenían esta perspectiva, lo que resultó en el desarrollo del Tiger II, a pesar de que los Panthers podían enfrentar el desafío de los tanques pesados soviéticos. A medida que avanzaba la guerra, los alemanes anticiparon enfrentarse a nuevos tanques soviéticos como el Iosif Stalin III, que presumía de un formidable grosor de armadura frontal, que superaba los 200 mm en línea de visión. Con su potente cañón L-70 de 75 mm y munición especializada como la Panzergranate 40, el Panther podía penetrar hasta 234 mm de armadura vertical a 500 mm, superando las capacidades del Iosif Stalin III. En comparación, el cañón de 122 mm del Iosif Stalin III solo podía lograr alrededor de 150 mm de penetración a la misma distancia. En un enfrentamiento directo, el Panther y el Iosif Stalin III podrían haber estado igualmente emparejados, a pesar de la armadura más gruesa del último. Por ende, Tiger I y Panther fueron indispensables para Alemania. Sin embargo, mirando hacia atrás, la necesidad del Tiger II es discutible. Sin embargo, si la guerra se hubiera prolongado, la aparición del Iosif Stalin III podría haber hecho esencial al Tiger II.
En resumen, aunque hay un argumento válido de que Alemania habría estado mejor enfocándose en producir más Panzer I-Vs, S-2G3 y Panthers posteriores, la decisión de producir los tanques Tiger I y Tiger II fue influenciada por una combinación de factores, incluyendo el deseo de un poder de fuego superior, la disminución de suministros y el impacto psicológico que tuvieron en el campo de batalla.